Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos. Hoy, 1 de septiembre del 2022, a la una, a las 2:01 de la tarde, perdón, los saluda Julián Giraldo, gestor y analista técnico de la empresa Quantum Group. Vamos a dar inicio y cierre al primer día del noveno mes del año con nuestro matutino seguimiento al índice del dólar americano, sus correlacionados, algunas materias primas como el oro y la plata y el Bitcoin. Bien, estos últimos días no había podido poder postearles el seguimiento. Recuerden que yo también les había comentado que tenemos educadores que también van a empezar a colocar sus análisis para que estén muy pendientes. Son chicos, son personas pues educadores como tal, con cuentas auditadas, que tienen una cierta experiencia ya de varios años en los mercados y que manejan el sistema a la perfección. También con sus maneras de ver el mercado bien. Por el momento vamos a dar, como les comentaba al principio del video, cierre al primer día del mes de septiembre con la gran subida que está teniendo el dólar americano, una subida que pues nosotros como tal ya esperábamos desde hace tiempito. Yo les había comentado incluso que cuando llegó a la zona de los 104, eso lo habíamos visto incluso en una de las clases, pues no era señal de que el dólar se iba a ir abajo, incluso lo único que hizo fue llegar a mitigar el último objetivo de Fibonacci que tenía de todo el impulso de acá, ¿sí? De toda una proyección que tenía eh, el dólar. Bien, ha roto ya el nivel de los 109, vamos a quitarlo para ir limpiando el gráfico. Rompe también por muy poco el nivel de los 109.78, siendo esta resistencia una resistencia que no se veía en el dólar americano desde hace 20 años. En estos momentos el dólar se encuentra en máximos de 20 años, aplastando completamente a las demás paridades. Recuerden también lo que les comentaba en el video de la mañana de hoy, si no lo han visto los invito a que lo vean, en el cual Jerome Powell ya está advirtiendo prácticamente a la banca privada de los Estados Unidos eh, sobre que están caminando hacia un escenario de estanflación, ¿sí? Lo que quiere decir que para evitar ese escenario deben subirse los tipos de interés de una manera más agresiva de lo que se está haciendo. El mercado en estos momentos ya descuenta 75 puntos básicos y el bono americano a 10 años continúa con fuertes caídas de 96 puntos o un 0.82%. La rentabilidad a 10 años continúa al 3.27%, muy cerca a la media del 3.48%, siendo esto pues algo un poco doloroso para las bolsas. Mañana el dato de empleo al parecer va a salir positivo, va a salir mejor de lo que se espera, y esto le da más pie a la Reserva Federal de que las bolsas sigan cayendo. ¿Por qué? Porque la Fed va a seguir siendo agresiva. ¿Por qué? Porque la Casa Blanca, el gobierno norteamericano, les había comentado que desde que la tasa de empleo siga fuerte, desde que la demanda interna de los Estados Unidos continúe sólida, la Reserva Federal puede acabar con todo. Bien, yo personalmente, como les comentaba también a los chicos en la clase el día de ayer, no creo que el dato de empleo de mañana vaya a ocasionar mucho movimiento. Vamos a ver qué sucede. Realmente el que sí esperaría sería el del viernes 13. Vamos a verlo dónde está. El de martes 13, perdón, en exactamente 2 semanas más, del IPC. El dato del IPC. Ese sí va a mover mercado real, más pues en el dólar americano, en el que ya vimos cómo en su momento se comportó cuando el dato del IPC, el dato de la inflación, pues salió más bajo del que se esperaba, muchísimo mejor del dato anterior. Veníamos de un 9.1% interanual de los Estados Unidos y estamos en estos momentos en un 8.6%. Posiblemente con la caída actual que estamos viendo en el petróleo, miren, el petróleo ya está perdiendo el nivel de los $86 por barril y posiblemente continúe con su caída. El siguiente objetivo del petróleo, si es que se pierde el mínimo de los $86 por barril, sería como mínimo los $80. Eso apaciguaría demasiado la inflación, por lo menos en los Estados Unidos, tal vez en Europa no. El tema europeo es muchísimo más complicado, primero por el cierre del Nord Stream, segundo porque ya hay países que se están quedando sin gas como lo es Francia, tercero porque tenemos a España, por ejemplo, que entra en conflictos con Argelia, que es su principal distribuidor. Tenemos a Austria, que ya no tiene capacidad para seguir suministrando gas o petróleo a la zona europea. Y tenemos la guerra en Ucrania, que mejor dicho, pues Europa en estos momentos sigue siendo no invertible. Bien,
Por otro lado, esta caída que estamos viendo en estos momentos en el petróleo, lógicamente pues ahí ya nos hubiera sacado en break-even, si no la idea hipotética hubiera sido de menos 572 puntos. Por eso mismo siempre aprovecho para hacerles el disclaimer, recuérdenlo muy bien chicos, esto no es una asesoría de inversión, simplemente nuestro panorama y un poco de nuestra manera de trabajar. Desde Quantum Group y Aureon International no nos hacemos responsables por ninguna pérdida y o ganancia que ustedes lleguen a tener simplemente por ver en video en YouTube. Bien, el quiebre de los 96 dólares por barril, pues fue una primera señal bastante positiva para determinar que el petróleo iba arriba, pero bueno, al momento de perder los 91, yo todavía mantenía todo este impulso primario y ahora mismo ya ha roto todas las zonas de interés. Miren, esta mañana o el día de ayer les comentaba que el rechazo que había tenido en el 78% era bastante importante, pero ya con la pérdida del 88%, nada que hacer, el petróleo se va con fuerza, como mínimo a estas zonas de acá, que si las calculamos de todo el impulso primario real en macro, pues tendríamos la zona de los 77 y 70 dólares por barril. Bien, ahora, ¿por qué les menciono lo del petróleo? Porque si el petróleo sigue cayendo con esa fuerza antes del dato del IPC, pues la inflación en los Estados Unidos tiene muchos números de disminuir, con una tasa de empleo fuerte, la Reserva Federal va a ser más agresiva, lo que le podría dar fortaleza al dólar como también debilidad, y en estos momentos puede enfrentarse a una resistencia muy importante. Vean algo muy curioso también en la parte del dólar, y es que por estructura tendríamos lo siguiente: tendríamos un bajo, un alto, un bajo, un alto, un bajo, un alto. Vean, permítanme, no, un alto, un bajo, un alto. Bien, lo que quiere decir que el dólar podría posiblemente experimentar una corrección que nos lleve como mínimo a las zonas de los 107 y 106 puntos en las siguientes sesiones, ¿de acuerdo? Si nosotros calculamos todo este impulso primario, perdón, tendríamos zonas de interés entre los 107 y 106.68. Tenemos deudas también en los 107.03 y 106.12 para el dólar americano, y de ahí ver posiblemente nuevas subidas que haga el dólar americano, máximos, ¿sí? Llevamos desde el 10 de agosto a la actualidad, 1 de septiembre, prácticamente 3 semanas de subida del dólar. Y si lo vemos estadísticamente, miren, esta fue del 30 de mayo al 14 de junio, más o menos 15 días. Después vino la siguiente, que fue el 16 de junio al 14 de julio, más o menos un mes. Aquí tenemos del 11 de agosto a la actualidad, tenemos más o menos, lo que les digo, más o menos 15, más o menos un mes, 15, más de 15 días, y podríamos estar viendo otra posible corrección, lo en ciclos del mercado, para que nuevamente reviente arriba. ¿Por qué que reviente arriba? Por lo que les estoy comentando de los datos de inflación, los datos de las tasas de empleo, los datos de que la Reserva Federal va a ser más agresiva y el dólar pueda corregir para después, con mucha posibilidad, dirigirse nuevamente a los máximos que tiene que liquidar en los 114. Miren cómo es de exacto también de todas maneras el sistema y cómo liquida su deuda en los 110 puntos. No recuerdo si yo tenía esa zona proyectada. Vamos a verlo. Esta proyección se realizó el 27 de abril. Primero, no, al parecer no hay. Ah, bueno, sí, miren. Pero creo que era, bueno, el tema es que ha cumplido, miren, desde el 27 de abril ha cumplido ya varios objetivos, y tenemos el punto de los 110, que es esta resistencia que tenemos más o menos aquí, muy fuerte, muy importante, en la que el dólar podría llegar a tener una resistencia y que tenga un retroceso normal. ¿Eso a qué nos llevaría? Eso ya nos dirigiría a nosotros a sus correlacionados, un correlacionado como el euro, un euro que está siendo totalmente aplastado y que no les quepa ninguna duda que lo va a seguir siendo. Aunque el Banco Central Europeo ya se puso las pilas y como mínimo van a subir 75 puntos básicos. Que suban 50 puntos básicos en la siguiente reunión es un chiste y el euro se va a ir en picada. Ayer en clase también veíamos que, bueno, la debilidad es más que todo contra el dólar.
porque fíjense que después de que se anunció de que la subida iba a ser de 75 puntos básicos como mínimo, el euro ha tomado fuerza pues sobre las demás divisas, incluso contra el franco suizo, que es una reserva de valor muy importante, rompiendo un mínimo decreciente de los 0,97 bastante importante en temporalidades de mediano y largo plazo. Miren, en diario. Mucho cuidado con esos trades también, con esos pares que a los cuales no les hacemos seguimiento, pero son bastante interesantes de tener en cuenta. El euro canadiense también ha roto un nivel bastante interesante en los 1,31 y vamos a ver qué pasa. Contra el dólar no hay nada que hacer. El diferencial de las subidas de tipos, de las tasas reales, perdón, entre Estados Unidos y Europa es muy grande. Mientras que Estados Unidos ya se está encaminando a un 3,75%, 3,50%, Europa apenas se encaminaría a un 1%, un 1,25%, lo que quiere decir que el diferencial, el margen todavía sigue siendo muy alto. Pero si el dólar empieza a tener esa posible corrección que estamos diciendo, podríamos ver al euro dólar en las zonas de los 1,01 y 1,0174 aproximadamente, para de ahí volver a caer. Bien, por parte de la libra es prácticamente un poco de lo mismo. Incluso Reino Unido está viviendo un escenario muy preocupante. Como les comentaba esta mañana, bancos como JP Morgan y Citibank han dicho que la inflación para el Reino Unido se apunta a un 24%, ¿sí? Prácticamente haciéndole carrera a Turquía, que está entre un 80 y un 90%, y Argentina, que está en un 80% de inflación. Claro está, no es la misma comparación, pero para un país de primer mundo como es el Reino Unido, una inflación del 24% es demasiado alto, ¿sí? Por algo ahora veo, hoy que escuché el dato, pues le puse un poquito de sentido común al por qué Boris Johnson, antes de renunciar como primer ministro, había dicho que los ciudadanos ingleses iban a ser cada vez más pobres. Si el mínimo de los 1,14 se pierde, pues se anularía el conteo que teníamos de ondas de Elliot y sería el objetivo de los 1,10 al mediano y largo plazo. Bien. Por la parte del Bitcoin, antes de dirigirnos al oro, bueno, el Bitcoin sigue siendo aplastado también por la fuerza del dólar, primero que todo. Segundo, técnicamente sigue siendo una tendencia bajista. Y tercero, ahora en un escenario de esta inflación, como lo pinta Jerome Powell y la Reserva Federal, pues el dinero huye de los activos de riesgo, ¿no? Y pues nada más riesgoso en estos momentos que las criptomonedas, sin ofender susceptibilidades de ningún criptoinversor que nos vea, pero es cierto, si ustedes saben, las criptomonedas son un activo de especulación que se basa en confianza, no hay un respaldo como tal todavía, y bueno, el dinero huye de este tipo de inversiones. ¿De acuerdo? Aunque a largo plazo siguen siendo muy atractivas, pero bueno, tenemos zonas, digamos, para el Ethereum en los 418 y 178 dólares. Y en el Bitcoin seguimos manteniendo los 16.000 y los 9.352 dólares por Bitcoin. Bien, ahora ya para terminar tenemos el oro, un oro muy interesante que en un escenario de esta inflación ya empieza como a hacer ojos bonitos, pero vetado por los bancos. Vetado no, sino topado por los bancos. El precio del oro en estos momentos está topado. No les conviene que esto se dispare de una manera agresiva. Pero lo que sí podríamos estar viendo es que miren cómo el oro ha roto el primero. Ha reaccionado. Este bloque fue perfecto, la verdad. Ha completado deudas, ha respetado la directriz que nos ofrecía uno de nuestros suscriptores, verla. Genial, te agradezco mucho. Como les digo, yo les leo siempre y tomo en cuenta los consejos. También voy a empezar a tomar en cuenta el consejo del bono a 10 años también para ver la correlación con el oro. Fantásticas esas recomendaciones, amigos, amigas. Y bueno, seguimos. El oro ha frenado en el último punto de interés bastante importante que empezó la subida del 21 de julio hasta el 10 de agosto, una subida muy importante en el oro que al final de cuentas simplemente pues fue una corrección, ¿no? Una corrección de toda esta caída. Que podríamos estar viendo el mismo escenario e incluso
ir con cuidado con el oro porque podría desconectarse de la correlación que tiene con el dólar, así como lo hizo en febrero cuando empezó la guerra en Ucrania, que mientras el dólar subía, el oro y las materias primas también subían. Puede pasar. Puede pasar que ya los inversores empiecen a dirigirse al oro. Ha liquidado también su último objetivo, aquí está en los 1707, digo último al mediano plazo, al mediano y corto plazo, porque si lo vemos a largo plazo, pues los objetivos del oro son muy bajistas todavía. Incluso el último está en los 1301 dólares por onza. Ahora mismo tenemos un rebote aquí. Esta operación yo la cerré ya manualmente. La cerré más o menos al cierre de esta vela en 429 puntos. Fue un muy buen trade. Realmente el mes de agosto fue un mes extraordinario. Fue un 8% en la cuenta demo y fue un 4% en la cuenta real. Fue algo fantástico realmente y vamos a ver cómo nos trata septiembre con las oportunidades que nos vaya brindando. Del oro podríamos estar esperando un retroceso. Tenemos un impulso secundario de los 1745. Vamos a medirlo. Y tenemos zonas de interés en los 1717, 1724 e incluso 1733 y 1738. Tenemos también todo un impulso primario que ya ha sido oxigenado. Miento. No ha sido oxigenado. Tenemos un impulso primario que tiene zonas de interés en los 1749 y 1763. ¿De acuerdo? Un nivel clave al corto y mediano plazo vendría siendo los 1745. Si ese nivel se llegase a perder, pues podríamos estar considerando que el oro, perdón, podría llegar a máximos de por lo menos los 1821 y 1845. ¿Sí? No lo veo tan factible por la fortaleza del dólar, pero como les vengo diciendo, si se viene la corrección del dólar, pues el oro podría aprovechar para comenzar a tener una buena corrección parecida a la que se vivió en el mes de julio. Bien. Eso sería todo por mi parte la tarde de hoy, chicas, chicos. Recuerden que si les gustó el video nos pueden ayudar con un like, suscribiéndose al canal y activando la campanita de notificaciones para que estén al tanto de todas las actualizaciones diarias que subimos a nuestro canal de YouTube. Les habló Julián Giraldo, muchísimas gracias y hasta luego, que estén muy bien.